Las bacterias son organismos demasiado pequeños para verlos sin un microscopio. Dadas las condiciones favorables para el crecimiento, suficiente calor, humedad y alimento, las bacterias se multiplican a un ritmo extremadamente rápido. Por ejemplo, algunas bacterias se reproducen por simple fisión, o sea, división. Una célula madura simplemente se divide en 2 células hijas. Pero cuando la fisión tiene lugar a cada hora, una bacteria puede producir más de 18 millones de bacterias nuevas en 24 horas. Y este fenómeno microscópico en el mundo natural ilustra también el rápido crecimiento del mal en la humanidad después de la caída. Porque dotada de intelecto gigante, salud robusta, longevidad, esta raza vigorosa abandonó a Dios y prostituyó sus facultades excepcionales tras la iniquidad en todas sus formas. Y Dios eligió detener aquella rebelión desenfrenada mediante un diluvio universal. ¿Qué le hizo el pecado a la creación de Dios? ¿Cuáles fueron algunas de las características de Noé? ¿Qué elementos involucraba el pacto con Noé? ¿De qué manera se revela la gracia de Dios en el pacto con Noé antes del diluvio? ¿Qué nos enseña el pacto que Dios hizo con la humanidad después del diluvio sobre su amor universal por nosotros? Bueno, Noé respondió al pacto de Dios entregando su vida a Dios y abriendo su corazón al amor de Dios. El arca, en realidad, era un símbolo del compromiso de Noé de apoyar el pacto que había aceptado. Y Dios lo recompensó salvando a la familia de Noé del juicio final del mundo antediluviano en el diluvio. En un momento más, regresaré para que estudiemos este fascinante tema. Comenzaremos con este versículo central, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La opinión divina al final de la creación de Dios fue que todo era bueno en gran manera. Pero luego entró el pecado y el paradigma cambió. Las cosas ya no eran buenas en gran manera. La ordenada creación de Dios se vio empañada por el pecado y todos sus repugnantes resultados. Y la rebelión alcanzó proporciones terribles en los días de Noé. El mal consumió la raza. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles, tenemos libros como Patriarcas y Profetas que nos hablan más detalles acerca de esto porque Dios reveló a su profetisa las cosas que ocurrieron en ese entonces. Las transgresiones, las rebeliones evidentemente fueron algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. ¿Cómo pudo empeorar todo con tanta rapidez? Es que el pecado es más que un virus. Quizá la respuesta no sea tan fácil de encontrar. ¿Cuántas personas hoy en día, al mirar sus propios pecados, no se han preguntado lo mismo? ¿Cómo es que todo empeoró tan rápido? ¿Cómo es que caí tan rápido? Observa la progresión constante del pecado. Voy a leer varios versículos. En Génesis 3, en Génesis versículos 11 al 13, luego capítulo 4, etcétera, capítulo 6. Observa la progresión. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Los hijos de Dios tomaron para sí mujeres. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Bueno, lo descrito en estos versículos no se produjeron en el vacío. No fue algo de la noche a la mañana. Había una historia detrás. Este terrible resultado tuvo una causa. Es que el pecado empeoró progresivamente, comenzó a multiplicarse. Esto es lo que tiende a hacer.
El pecado no es como un corte o como una herida con algún proceso automático incorporado que trae curación. Al contrario, el pecado, si no se controla, se multiplica. Nunca se satisface hasta que lleva a la ruina y a la muerte. No es necesario imaginar la vida antes del diluvio para ver este principio en acción, porque sabes que existe a nuestro alrededor, incluso en la actualidad. Y si no fuese por los ángeles de Dios que están deteniendo los vientos de destrucción, ya hubiésemos sido aniquilados. No es de extrañar que Dios odie el pecado. No es de extrañar que tarde o temprano el pecado sea erradicado. Dios va a cerrar este paréntesis. Y un Dios justo y amoroso no puede hacer otra cosa con eso. Por supuesto, lo bueno es que, aunque Él desea deshacerse del pecado, anhela salvar a los pecadores. Y de eso se trata el pacto. Observa las siguientes citas, teniendo en mente el pecado de Caín. Nos dice aquí este libro, dice, los pecados son como círculos en el agua cuando se arroja una piedra. Uno genera otro. Y al haber ira en el corazón de Caín, el asesinato le iba a la saga. El pecado es un estado mental, no un acto externo. Y ahora comenta Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas. El misericordioso Creador le perdonó la vida a Caín y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebelión contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata dirigido por Satanás llegó a ser un tentador para otros, y su ejemplo e influencia hicieron sentir su fuerza desmoralizadora hasta que la tierra llegó a estar tan corrompida y llena de violencia que fue necesario destruirla. En medio de todos los textos, estos textos que nos hablan acerca de la maldad del mundo antediluviano, del mundo previo a esa gran destrucción por agua, el hombre Noé se destaca en contraste con quienes lo rodeaban. Dice la Escritura acerca de él, algo hermoso, ojalá se diga de nosotros también, dice, Noé fue varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Sin lugar a dudas, Noé era alguien que tenía una relación salvífica con el Señor. Era alguien con quien Dios podía trabajar, alguien que lo escuchaba. Le era obediente y confiaba en él. Por eso el Señor pudo usar a Noé para cumplir sus propósitos, y por eso Pedro en el Nuevo Testamento lo llamó pregonero de justicia. Y en Génesis 6:8 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pregunto, ¿cómo nos ayuda este texto a comprender la relación entre Noé y el Señor? La palabra gracia aparece aquí por primera vez en las Escrituras y evidentemente tiene el mismo significado que en las referencias del Nuevo Testamento, donde se escribe el favor misericordioso e inmerecido de Dios ejercido hacia los pecadores que no lo merecen. Por lo tanto, debemos entender que por muy perfecto y justo que fuera Noé, aún así era un pecador que necesitaba el favor inmerecido de su Dios. Y en ese sentido, Noé no es muy diferente de cualquiera de nosotros que buscamos ferventemente seguir al Señor, ¿verdad? Y al entender que Noé necesitaba la gracia de Dios, al igual que el resto de nosotros, considera tu propia vida y hazte esta pregunta. ¿Podría decirse de mí que soy como Noé, justo, perfecto y que camino con Dios? Bueno, Dios ahora establece un pacto con Noé. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En este versículo tenemos los fundamentos del pacto bíblico que Dios hace con la humanidad. Dios y la humanidad concertan un acuerdo. Muy simple. Sin embargo, hay más elementos de los que se ven a simple vista. Para empezar, está el elemento de la obediencia por parte de la humanidad. Dios dice a Noé que él y su familia entrarán en el arca. Tienen su parte que hacer. Y si no la cumplen, el pacto se rompería. Si el pacto se rompe, ellos serían los perdedores y perecerían en última instancia, porque no son los beneficiarios del pacto. A fin de cuentas, si no le hubiese dicho que no a Dios y no hubiese querido acatar el pacto, o hubiese dicho que sí, pero luego cambiara de opinión, pregunto, ¿cuáles hubiesen sido los resultados para él y su familia? Dios dice que es mi pacto.
¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza básica del pacto? ¿Qué diferencia habría en nuestro concepto del pacto si el Señor lo hubiera llamado nuestro pacto? Bueno, es Dios quien toma la iniciativa, amados. Independientemente de la particularidad de esta situación, aquí vemos cómo la dinámica básica, divino-humana que se encuentra en el pacto es cómo funciona. Dios interviene, Dios actúa primero, Dios llama a la humanidad a que responda. Y como dice, al establecer mi pacto con Noé, Dios le muestra nuevamente su gracia. Esta es la palabra que decía en el pacto, la gracia. Demuestra que está dispuesto a tomar la iniciativa para salvar a los seres humanos de los resultados de sus pecados. En resumen, este pacto no debe verse como una especie de unión entre iguales, entre cada socio del pacto que depende el uno del otro. Podríamos decir que Dios se beneficia del pacto, pero solo en un sentido radicalmente diferente de lo que lo hacen los seres humanos. Dios lo hace por amor a nosotros. Él no necesita un pacto, pero tú y yo no podemos vivir sin un pacto con Dios. Él se beneficia en el sentido de que aquellos a quienes ama recibirán la vida eterna, una satisfacción no pequeña para el Señor. Ese es el beneficio del pacto de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que Él se beneficie de la misma manera que nosotros nos beneficiamos, que estamos en el extremo receptor del mismo pacto. Considera, por ejemplo, esta analogía. Un hombre se cayó de un barco en medio de una tormenta. Alguien desde la cubierta dice que le arrojará un salvavidas para subirlo. Sin embargo, el que está en el agua tiende a estar de acuerdo con su parte del trato, en decir y asir y aferrarse a lo que se le ha proporcionado. En otras palabras, ¿qué haría si se le envían el método de salvación o ese salvavidas y dice, no, déjame pensarlo? En cierto modo, de eso se trata el pacto de Dios y la humanidad. Dios dio una señal de este pacto. Y aquí está en Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Pocos fenómenos naturales son más hermosos que el arco iris. ¿Lo has visto? ¿Lo has comprobado? Y a veces es el doble arco iris, ¿verdad? ¿Quién nos recuerda de niño la primera fascinación y asombro cuando esas asombrosas franjas de luz, esas curvaturas, se arqueaban a través del firmamento como una especie de portal místico que invita a ir al cielo? O tal vez simplemente como el cinturón de un payaso, como algunos lo ven, ¿verdad? Incluso como adultos, ver esos colores extravagantes en las nubes pueden dejarnos sin aliento. No es de extrañar que incluso hoy el arco iris se utilice como símbolo para tantas cosas, desde organizaciones políticas, sectas, bandas de rock, agencias de viajes. Busca la palabra arco iris búscalo en la web y verás. Obviamente, esas hermosas franjas de color todavía tocan acordes en nuestro corazón y en nuestra mente. Tristemente, algunos la usan para mal. Por supuesto, ese es el objetivo de Dios cuando viésemos ese arco. El Señor dice que utilizaría el arco iris como una señal del pacto mío, dice. Y comenta Elena de White, en el comentario bíblico aparece esto. Tomo 1, página 277. El arco iris, dice, un fenómeno físico natural es un símbolo adecuado de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra mediante un diluvio. Puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio, y en la mayoría de las partes del mundo las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra, convenía que Dios utilizara algún medio para aquietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. Toda persona que así lo desee puede ver en los fenómenos naturales la revelación de Dios mismo. De esa manera, el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Ahora, es interesante que utilice la palabra pacto aquí porque en este caso el pacto difiere de cómo se usa en otros lugares. En contraste con el pacto con Abraham o el pacto en el Sinaí, no hay una obligación específica expresada por parte de aquellos que se beneficiarían del pacto, incluso Noé.
Las palabras de Dios aquí son para todos. Dice, para todo ser viviente, toda carne, por los siglos perpetuos. Las palabras de Dios son universales, abarcantes, independientemente de si alguien elige obedecer al Señor o no. Él hace salir el sol y llover sobre justos e injustos. En este sentido, el concepto de pacto no se usa como en otras partes de la Biblia que hablan de la relación entre Dios y los seres humanos. Dios aquí declara algo universal. Ahora vamos a Génesis capítulo 7, versículo 23, y nos dice: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Bueno, en este versículo se encuentra la primera mención del concepto de remanente en las Escrituras. La palabra traducida quedó proviene de otra palabra cuyas raíces se usan muchas veces en el Antiguo Testamento, donde se transmite la idea de un remanente. Y quiero leer aquí varios versículos en Génesis y también en Isaías. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. Bueno, ¿cuáles fueron las condiciones circundantes que dieron lugar a un remanente en el diluvio? ¿Cómo encaja el pacto con la idea de un remanente? Al momento del diluvio, el creador del mundo llegó a ser el juez del mundo. El juicio mundial que se acercaba planteaba la cuestión de si toda vida en la tierra, incluso la vida humana, sería destruida o no. Si no, ¿quiénes serían entonces los sobrevivientes? ¿Quiénes? ¿Quién sería el remanente? En este caso fueron Noé y su familia. Sin embargo, la salvación de Noé estaba vinculada al pacto de Dios con él, un pacto que tuvo su origen en un Dios de misericordia y gracia y que fue ejecutado por él. Sobrevivieron solos por lo que Dios hizo por ellos, no por lo que ellos hicieron separados de Dios. Aunque su cooperación fue importante, más allá de cuáles fueran las obligaciones del pacto de Noé, y sin importar con cuánta fidelidad las cumplió, su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Sobre la base de nuestra interpretación de los acontecimientos de los últimos días, que incluye un momento en que Dios tendrá un remanente, porque dice la Escritura que tiene un remanente en el tiempo final, justo antes de su regreso. ¿Qué paralelismo podemos extraer de la historia de Noé, que nos ayudarán a prepararnos para ser parte del remanente? Noé creyó y estuvo dispuesto a obedecer. Noé amó a Dios y lo obedeció. Y en Apocalipsis se presenta un pueblo que ama a Jesús y lo obedece. Tienen la fe de Jesús y guardan sus mandamientos. Por eso pregunto, ¿en qué medida tomamos decisiones a diario que podrían impactar sobre de qué lado estaremos finalmente en este momento? Al momento del diluvio, el creador del mundo llegó a ser el juez del mundo. El juicio mundial que se acercaba planteaba la cuestión de si toda vida en la tierra, incluso la vida humana, sería destruida. Y si no, ¿quiénes serían los sobrevivientes? ¿Quién es el remanente? Volvemos a repetir, en este caso fue Noé y su familia. Sin embargo, la salvación de Noé estaba vinculada al pacto de Dios con él. Un pacto que tuvo origen en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Sí, ellos sobrevivieron a este pacto. Sobrevivieron a esta catástrofe, porque entraron en un pacto con Dios. Fue por lo que Dios hizo por ellos. La cooperación de hecho fue muy importante, vuelvo a repetir. Pero más allá de cuáles fueran las obligaciones del pacto de Noé, y sin importar con cuánta fidelidad las cumplió, su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Y así es contigo, y así es conmigo. Noé hizo más que advertir a su generación del juicio inminente de Dios. El propósito de su advertencia era ayudar a la gente a sentir su necesidad de salvación. Pregunto, ¿por qué las verdades de la salvación generalmente no son populares?
No lo fueron entonces, no lo son ahora. Ahora compara esta versión sobre la razón del diluvio con la razón que da la Biblia. Aquí va una versión muy interesante que fue descubierta hace muchos siglos. La historia del diluvio en la epopeya de Gilgamesh. Dice, en aquellos días el mundo bullía, la gente se multiplicaba, el mundo bramaba como un toro salvaje, y el gran Dios se enardeció con el clamor. Enlil oyó el clamor y les dijo a los dioses del concilio, el alboroto de la humanidad es intolerable y ya no es posible dormir debido a Babel. Así que los dioses acordaron exterminar al hombre. Bueno, eso es lo que dice una epopeya humana, un mito que fue escrito Gilgamesh. Pero en el estudio de hoy hemos notado que los pactos que Dios hizo con él son los primeros que se abordan explícitamente en la Biblia. Muestran un Dios misericordioso, un Dios que se interesa en la familia humana y su deseo de establecer una relación salvífica con ella. Dios ratificó su pacto con Noé y fue el compromiso de Noé con Dios lo que protegió de la apostasía imperante y finalmente salvó a él y a su familia de ese juicio devastador que fue el diluvio. Yo quiero leer algunas citas en secuencia, una cita de la profetisa de Dios para este tiempo, que son muy reveladoras, y nos dice así. Ese símbolo, el arco iris, que aparece en las nubes debe confirmar la fe de todos y afianzar su confianza en Dios, pues es una prueba de la misericordia y la bondad divinas hacia el hombre. Y que aunque el Señor se vio obligado a destruir la tierra por medio del diluvio, su misericordia sigue envolviendo el planeta. Y ahora, del libro del pastor Hassel, autor de estas lecciones. No podemos pasar por alto el hecho de que el remanente que sobrevivió a la primera catástrofe mundial era gente de fe y confianza. Como la Biblia utiliza el diluvio de Noé como un tipo de la destrucción del tiempo del fin, esta observación tiene mucha importancia. Otra cita. Algunos de los carpinteros que contrató para construir el arca creyeron el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Otros conversos de Noé regresaron al mundo. Era la afirmación de un hombre contra la sabiduría de miles. No dieron crédito a la advertencia. Cristo declara que habrá una incredulidad similar respecto de su segunda venida. Cuando el lujo del mundo se vuelve al lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza los cielos, se terminarán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Se acerca otro momento especial de juicio cuando Dios actuará en una forma universal nuevamente. Y ahora, amados, para concluir, cuenta la historia que uno de los pecadores más refinados que vivió en la antigua Atenas fue Arístides. Arístides era justo, amable y equitativo. Entonces, ¿por qué la mayoría votó por su destierro? El consenso fue que se cansaron de escuchar de que Arístides lo llamaran el justo. El delito de Arístides fue que su bondad contrastaba demasiado con la maldad de los demás. Como en el caso de Arístides, si no hubiera sido por la bondad de Noé, nunca nos habríamos dado cuenta de lo malo que era el mundo antes del diluvio. Y al igual que ocurrió con Noé, el hecho de que reflejemos a Cristo tiene su precio. Considera el precio que tienes que pagar por ser un verdadero cristiano hoy. ¿Tenemos nosotros como Arístides y Noé la resiliencia necesaria para soportar el trato negativo que podamos recibir? ¿En qué medida? Romanos 12:2 nos insta a no amoldarnos al mundo, sino a transformarnos. ¿No es un ejemplo clásico de cómo se puede lograr esto? ¿Qué podemos aprender de la vida de Noé que nos permita no caer en el pecado de la conformidad? ¿Crees que Dios espera que nos preocupemos por otras almas como lo hizo Noé? Explica tu respuesta en el contexto de los desafíos modernos para testificar. Si hubiera habido un hospital para enfermos mentales en la época de Noé, sus amigos seguramente lo habrían internado. Todo lo que dijo e hizo manifestaba locura. Y este mundo considera a menudo que la sabiduría de Dios es una locura.
Pero como actores del pacto, estamos sujetos a burlas y acusaciones, pero sabemos que estamos en lo correcto porque Dios lo ha presentado en su palabra. ¿Cómo podemos estar preparados para esos tratos? Yo quiero terminar con esta aplicación. Como el radiante lirio amarilis que rocía su agradable fragancia entre los espinos de la Tierra Santa, ¿te has visto ese tremendo, hermoso lirio? El personaje de Noé reflejó el aroma del cielo durante la desafiante era antediluviana. El significado hebreo de Noé indica que Jehová trae consuelo, eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir su nombre. Al igual que nosotros, si bien Noé había nacido pecador, él había sido consolado, él se había consolado con la fidelidad de Jehová al pacto con Adán. Él recordó ese pacto y le fue transmitido de una generación a otra. Este era el único medio de esperanza y salvación para Noé. Fue creer en Dios, creer en su gracia. Y fue la gracia de Dios la que lo impulsó cuando era joven a abrazar un estilo de vida obediente en medio de la iniquidad decadente. Dios permita que esa sea nuestra experiencia. Acompáñame en oración, Padre Celestial. Gracias porque hoy sigues llamando. Gracias porque tú muestras claramente que hay esperanza. No va a haber otro diluvio. Sí va a haber otra destrucción. Y es inminente. Y tú estás llamando a tus hijos a entrar en el arca. Y tú tienes un arca en tiempo final. Y estás llamando al remanente, a tus hijos. Sabemos cómo terminan las cosas. Queremos triunfar juntamente contigo. Por eso queremos entrar en un pacto ahora. Pacto salvífico. Es solamente por tu gracia. Pero esa gracia demanda de nosotros una acción de amor, de obediencia. Queremos ser parte de este remanente. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Entra en un pacto con Él, permanece en ese pacto. Y todos vamos a un viaje. Y en este viaje de la vida sabemos cómo han de terminar las cosas. Van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Dios te bendiga. Maranatha.